Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. Es una linda casita, nunca tuvimos problemas. Sé que disfrutarán vivir aquí. El comprador de una casa en Nueva York obtuvo más de lo que pagó cuando al inspeccionar su casa descubre un cuerpo momificado. El crimen no se descubrió sino décadas después. Una víctima había sido olvidada y un asesino estaba libre. Mira esto. Los investigadores se enfrentaban a un misterio doble: identificar a la víctima y encontrar a su asesino. Encontramos un nombre. En un hospital rural de Indiana, un aumento en las tasas de mortalidad hace surgir dudas entre las enfermeras. Sigue igual, doctor. De acuerdo. Parece que un envenenador se unió al personal, pero las pruebas son escasas y se requerirán cuidados intensivos para construir el caso. Cuando se cifra la confianza en un criminal, el resultado puede ser un asesinato, y los investigadores tendrán que resolver un caso de confianza rota. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Confianza rota. En este episodio se cambiaron algunos nombres. El condado de Nassau, Nueva York, es el hogar de casi 1,5 millones de personas. Está cerca de la gran ciudad para disfrutar de sus beneficios, pero con un estilo de vida suburbano y tranquilo. Oh, pueden ver. ¿Daños por el agua? En otoño de 1999, un nuevo residente hizo el último recorrido de la casa que Bonita y compraría. pequeña, es una linda casita. Estoy seguro de que... La antigua y sólida residencia había aguantado más de 50 años. Dentro de sus muros, medio siglo de historia había transcurrido. Seguramente les gustará. Pero hubo cosas que se mantuvieron. Ese barril ha estado aquí desde siempre. Debajo de la casa había un barril sellado de 50 galones. He tratado de moverlo un par de veces. Según el vendedor, siempre estuvo allí y era demasiado pesado. El dueño de la casa pensó que estaba lleno de escombros, pero el comprador no lo quería allí. Pero no he podido moverlo, es muy pesado. Hay que quitarlo, no lo quiero ahí. Juntos lo llevaron a la acera, pero el recolector de basura se negó a llevárselo. El peso excedía los límites. Esperando reducir la carga, el dueño intentó destaparlo. El óxido casi lo vuelve imposible. Finalmente, logró destapar el barril. El olor era nauseabundo e inconfundible. Adentro había una mano descompuesta. El dueño corrió a llamar a la policía. Operadora de emergencia 475. Solo echó un vistazo adentro, pero eso bastaba para saber. Los detectives Brian Parpan y Robert Edwards llegaron con los técnicos forenses. El dueño narró lo ocurrido. Encontré ese barril debajo de la casa. El detective Parpan se encargó de lo siguiente. Allí, debajo de mi casa. Lo primero que notamos al abrir el barril fue un olor insoportable. Dentro del barril vimos una mano que parecía humana. Por el barril y la información que obtuvimos en la escena, pensamos que se trataba de algo ocurrido hace 18 o 20 años. Sí. Antes de trasladar el barril, el detective Parpan ordenó que lo fotografiaran por dentro y por fuera. Esto apesta. El detective Robert Edwards planeó su estrategia. Cerramos el barril y decidimos que íbamos a llevar el barril entero a la oficina del forense, donde podíamos realizar una investigación meticulosa. Esto era algo inusual, llegar a la casa de alguien, que el nuevo dueño revisara antes de comprar y encontrara un barril debajo de la casa, y luego descubrir que había un cuerpo. Queríamos asegurarnos de que no hubiese nada enterrado en la casa antes de proseguir. Parece que no hay nada más. Primero hay que... Al no hallar evidencia de otros cuerpos cerca de la casa, la investigación se trasladó a la oficina del forense.
Pueden colocar los otros. Los investigadores inspeccionaron el contenido del barril. El hallazgo más curioso fueron montones de gránulos o pellets. Creí que eran algún tipo de... Los detectives no sabían de qué estaban hechos ni para qué se utilizaban. plástico granulado. Tomaron muestras y las enviaron al laboratorio. Lo siguiente era un líquido verde. Su composición química y utilización también eran un misterio. Al menos por ahora. Al investigar más, los detectives hallaron evidencia más reconocible. Sacaron un pequeño bolso del barril. Estaba mojado y sus contenidos estaban casi desintegrados. Pero aún podía contener una pista. ¿Puedes revisarlo? Sí. Y luego estaba el cuerpo de la víctima, que se encontraba momificada, cuyo asesinato fue un secreto por muchos años. El cuerpo ocultaba objetos más peculiares, Parece que hay más ahí. como el tallo de una flor de plástico. No sé qué es esto. Es plástico. Un relicario con una inscripción que ¿Puedes decía ver para algo allí? Patrice del tío Phil, lo que indicaba que la víctima era mujer. Hallaron más líquido y sedimentos. Mira todo esto. Entre los sedimentos encontraron 2 anillos de oro, uno de ellos con las iniciales MHR en su interior. Creí que las joyas podrían ser de importancia. Encontramos un nombre, Patrice, y un segundo era Tío Phil. Esto nos dio algunos datos para investigar y ver de quién se trataba, quién era la víctima. ¿Están listos para sacarla? Pero la pista más evidente quizás era el barril. Bien, miren esto. En el fondo del barril hay un tipo de identificación. No la vimos antes porque no estaba vacío. Rox, ¿le tomamos una fotografía a eso? Claro. Al voltear el barril vieron letras grabadas y el fragmento de un adhesivo o logotipo que indicaba que el barril anteriormente tenía un uso más legítimo. Las autoridades seguirían ese indicio, pero primero había que sacar a la víctima. Remover los restos del barril fue algo laborioso. Tomó bastante tiempo. Se hizo muy lentamente. El material que estaba en el barril, que sirvió para darle peso, fue quitado poco a poco. Lo separamos y luego lo llevamos al laboratorio para su análisis. Y luego removimos el cuerpo con mucho cuidado para no causar un daño adicional. Los restos fueron enviados al laboratorio. Veamos qué tenemos aquí. El detective Parpan y su equipo observaron una libreta de direcciones que encontraron en el bolso. Está completamente dañada. Así es. Rox, ¿puedes tomarle una fotografía a esto? El líquido había convertido las páginas en pulpa. Déjame voltearlo. Trata de no romperla. No parecía una pista prometedora. Pero una tarjeta de negocios adentro del bolso parecía más significativa. Ten cuidado con eso. Es frágil. Era de un médico de Union City, Nueva Jersey. Esto realmente está... Mientras, se realizó el análisis de la víctima. El cuerpo momificado fue medido con cuidado. Aunque el tiempo había encogido los restos, los huesos revelaron su altura aproximada, cerca de 1,45 m. Su estructura ósea indicó que probablemente tenía entre 25 y 30 años y era de origen hispano. Como parte de la autopsia se tomaron rayos X. Trabajo dental. Reparación de puentes. Los análisis revelaron que sufrió heridas graves en la Es cabeza una buena imagen. Hay fracturas. y revelaron un inusual trabajo dental en su boca. Una excelente imagen. Y descubrieron mucho más sobre ella. Parece una columna. Estaba embarazada. Embarazo a término. Mira eso. La causa de la muerte fue obviamente un trauma directo en la cabeza. El embarazo, que sorprendió a todos, nos hizo pensar en un motivo inicial, ya que se trataba de una persona con un embarazo avanzado.
Los investigadores se centraron en el trabajo dental que parecía hecho afuera de los Estados Unidos. Es inusual que esté hecho de esta forma, ¿no? La información adicional que obtuvimos con la autopsia y la odontología forense nos indicó que el trabajo dental, lo que se realizó allí, indicaba que se trataba de alguien de otro país. Así que pudimos determinar una raza, una edad y el hecho de que obviamente fue víctima de un homicidio y que estaba embarazada. La autopsia indicó a los investigadores muchos detalles sobre la víctima, pero no el más importante, su identidad. Después de todo ese tiempo, sus dedos aún tenían carne. Existía la posibilidad de que se pudieran obtener sus huellas. Según los procedimientos de rutina, se amputaron y enviaron algunos dedos al detective Charles Costello. Me dijeron que mandarían unos dedos de la víctima encontrada en el barril y no sabía qué esperar con respecto a la condición de la piel, del tejido, del cuerpo o el tejido de los dedos que me enviarían. Aunque aún eran flexibles, no se podría usar tinta común para tomar huellas de los dedos. Para eliminar las arrugas y revelar los detalles, Costello infló las puntas de los dedos con aire. Pero la piel se desinflaba muy rápido. Costello modificó su análisis. Lo que hice fue amarrar una cuerda en el dedo. La envolví cerca de la punta del dedo. De esta forma el aire no se escaparía tan rápido. Lo apreté tanto como pude y luego utilicé la aguja hipodérmica. Esa vez tuve éxito al inflarlo y que se mantuviera así. Luego el forense tomó la huella. Pero una búsqueda en la base de datos de Nueva York y el FBI no dio resultados. Así que los investigadores se basaron en el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. En un intento desesperado por averiguar su identidad, usaron la libreta de direcciones de la víctima, aunque era difícil. Casi todas las páginas estaban pegadas, eran muy frágiles de mover y muy desgastadas para leer. La analista de documentos Joan Firner trató de separar las páginas con cuidado. No podía apresurar el proceso. Cuando cada página se secaba, Firner la separaba y volvía a colocar la libreta en la cámara de secado. Lo que hice fue tomar la evidencia que tenía y colocarla en una cámara de secado forense que ayuda a eliminar la humedad. Eso hace que las fibras de papel en las hojas se vuelvan más resistentes y así se pueden manipular mucho mejor. Los detectives ya tenían una dirección que investigar, la encontrada en la tarjeta de negocios de un doctor. Union City. Qué mal, no funciona el número. El número había sido desconectado. Revisemos la guía de Jersey. Tengo la guía de Jersey aquí, sabía que la necesitaría, estaba allí. En una guía telefónica de Nueva Jersey aparecía el mismo doctor, pero con una dirección diferente. Los detectives acuden al lugar. Hola. Sí, queremos preguntarle sobre Descubrieron que el doctor ya había muerto. ¿Quisieran acompañarme? Claro. Quizás pueda responder sus preguntas sobre... Su hija se encargaba de la consulta, pero solo tenía registros de 5 años atrás. No sé si puede ayudarles. Aunque la víctima había sido paciente del doctor 20 años atrás, ahora era como si no hubiese existido. Y eso quería decir que alguien se había salido con la suya. En Nueva York, los detectives Brian Parpan y Robert Edwards perseguían a un fantasma. Toma esto. Una mujer embarazada había sido asesinada décadas atrás. La joven tenía un relicario que decía, para Patrice del tío Phil. Tenemos el nombre de un doctor. Dice... Y hallaron un anillo con las iniciales MHR. No era de mucha ayuda.
Todos tratan de averiguar qué... Los detectives notificaron al escuadrón de personas desaparecidas, dándoles el primer nombre y pidiéndoles que buscaran entre los casos de 1980. En ese tiempo nada era computarizado, así que pedimos a varios que buscaran manualmente los registros. Buscamos en un área de 5 a 6 millones de personas, y muchas personas desaparecieron en ese periodo. Bobby, no hay nada aquí. Fue otro callejón sin salida. No puedo hacer nada. Es cierto. En la sección de criminalística del condado, detectives como Charles Conte tenían otro enfoque y se centraron en los misteriosos gránulos en el barril. Tratamos de determinar un posible origen de los pellets, o en este caso en particular, hallar una relación con el barril en el que fueron encontrados. Al ser quemados los gránulos, despidieron el inconfundible olor del plástico. Un análisis químico determinó que era poliestileno usado para construir objetos para el hogar. Si podemos rastrear el origen, podríamos vincular ese material con un posible sospechoso que conociera a la víctima. Hola, ¿puedo hablar con alguien de construcción, por favor? Pensando que los pellets y el barril industrial estaban vinculados, el detective Parpan siguió un indicio. Soy el detective Parpan de la policía de Nassau. Se alegró al descubrir que la empresa aún trabajaba. Pudimos contactarlos. Cuando les dijimos las letras y los números en el barril, pudieron informarnos que ese barril fue fabricado en marzo de 1963. Y como ese barril tenía un adhesivo, pudo ser enviado a una compañía de químicos. Esa compañía cerró en 1970, pero fue comprada por otra. Los detectives localizaron la nueva compañía. El gerente de control de calidad buscó el número. ¿Qué hay en esos barriles? Averiguaron que el barril contenía un líquido verde que dejó de ser fabricado en 1970. Se colocan en estos barriles y... El mismo líquido verde donde estaba la víctima. Brian, ¿cómo te va? Finalmente, los investigadores creían que avanzaban. Solo trato de obtener información, Bobby, para resolver este caso. Sabían el periodo en el cual ocurrió el asesinato. Entre 1963, cuando se fabricó el barril, y 1970, cuando el líquido dejó de fabricarse. Se trata de volver al pasado, sí, e interrogar a los involucrados. Pero según los permisos, la ampliación donde se halló el barril fue construida en los 80. Así que el asesinato tuvo que haber ocurrido después de esa fecha. Los investigadores querían hablar con los dueños que construyeron ese espacio. Debido al lugar donde fue encontrado debajo de una casa, buscamos algo que para nosotros era una lista corta de sospechosos. Lo primero que pensamos fue, ¿quién construyó esa ampliación? No se espera que el dueño de una casa dejara algo así allí. Se esperaría de alguien cuyo objetivo era pasar desapercibido. Oye, mira esto. Sabíamos que no sería fácil. Un dueño por poco tiempo y esta ¿Puedo gente. darles algo de beber? Según los registros del ayuntamiento, la ampliación fue construida en 1984, así como el espacio donde se halló el barril. Los investigadores llamaron a los que fueron dueños de la casa en ese tiempo. En 1972... La compraron en 1971. ¿La ampliación ya estaba aquí? Ya estaba ahí, sí. Pero dijeron algo No sorprendente. sabemos cuándo se construyó. Nos dijeron que la ampliación ya estaba allí. Y fue cuando vendieron la casa que firmaron un certificado de ocupación. ¿Y a qué familia se lo compraron? El espacio existía años antes de que hubiese un registro oficial del lugar. Pero pronto, esto dejaría de ser un obstáculo. Él tenía un negocio de flores de plástico. ¿Flores Sí, de plástico? También nos dijeron que el anterior dueño de la casa dirigía una fábrica de flores de plástico. Mientras los detectives se acercaban cada vez más al asesino, la analista de documentos Joan Firner averiguó más sobre la víctima. Algunas páginas de la libreta podían leerse. Pero después de décadas en un líquido verde y fluidos corporales, la mayoría de los datos no eran legibles. Firner usó una fuente de luz alterna para descifrar la escritura ilegible.
El comparador de video espectral es un instrumento conectado a un monitor donde hay una serie de cámaras y filtros de luz que permiten ver los rangos ultravioletas e infrarrojos del espectro y permite que podamos ver más allá del rango que los ojos normalmente pueden ver. Entre las primeras cosas que el aparato mostró estaban el nombre, dirección y número de residencia de la dueña de la libreta, la víctima. Sabía que hubo muchísimos obstáculos y que esto era significativo. Los investigadores también lo sabían. Parpan y Edwards obtuvieron los registros de inmigración y una foto de la víctima. Haremos una identificación. Tenemos... Era Angélica Marroquín. Nacida en El Salvador en 1941, inmigró hacia Estados Unidos en 1966 y murió antes de que terminara la década. Ella proviene de... Llegó a Estados Unidos para trabajar como niñera empleada doméstica y luego empezó a trabajar en una fábrica de flores de plástico. Según la investigación que hicimos para obtener información sobre Melrose Flower, pudimos identificar a los dueños de esta fábrica. Hablaremos luego. La compañía tuvo dos dueños. Uno de ellos era Howard Elkins, quien también era dueño de la casa donde estaba la ampliación y el espacio. Parece que los dueños vivieron allí en... Hablamos con todos los otros dueños de la casa. El señor Elkins era el único afuera del estado. Howard Elkins, el dueño de la casa donde se halló el cuerpo, se convirtió en el sospechoso principal del asesinato de Angélica Marroquín. Hay que revisar toda esta área. Pero la brecha que existe entre las sospechas y la justicia puede ser larga, y los investigadores debían recorrer kilómetros. Los investigadores habían identificado a una anónima víctima de homicidio. Ahora seguían el rastro de su asesino. Antes de confrontar al sospechoso, Howard Elkins, los detectives Brian Parpan y Robert Edwards viajaron a Florida para hablar con su anterior socio comercial. Sí, nosotros Él reconoció las fotos del barril y dijo que la compañía solía recibirlos. Tenía tinta. Luego el detective Parpan le preguntó sobre Howard Elkins. Eso no era algo inusual. Él sabía que el señor Elkins tuvo una aventura. Mientras trabajaba en la compañía de flores de plástico, no tenía mucha información, pero sabía que su socio tuvo una aventura y que su esposa y también su suegro lo descubrieron. La aventura fue con una de sus empleadas, una mujer hispana de baja estatura con cabello largo y un puente de oro. ¿Desapareció? ¿Qué quiere decir? Él no sabía mucho sobre ella. Un día dejó de ir a trabajar. Un día dejó de ir al trabajo. Bueno, las jóvenes que vienen a trabajar Recordó que poco después de que la joven dejara de ir a trabajar, recibió un mensaje para Howard Elkins. Mi anterior socio, así que no... Era el dueño de una propiedad de Hoboken, Nueva Jersey. No. Quería saber si el señor Elkins se quedaría con el apartamento. Lo que sucedió unos días La después. mujer ya no vivía ahí. La compañía y él fue... El socio le dio el mensaje a Elkins y al día siguiente lo vio llegar al trabajo con un auto lleno de cajas y una televisión. Los detectives estaban convencidos de que Elkins era el culpable. La descripción que el socio comercial nos dio de esta joven era exactamente la que buscábamos, a pesar de que el cuerpo en el barril estaba momificado. Armados con información, aunque decidieron no mencionarla, los investigadores hablaron con el mismo Howard Elkins. ¿Acaso tuvo una aventura cuando estuvo...? Nos invitó a entrar y fue casi como un juego. Él sabía que sabíamos. Nosotros sabíamos que sabía. Él quería sacarnos información y nosotros tratábamos de que nos diese información. Pero no les dijo nada. ¿Reconoce este barril? No, yo... Elkins negó haber visto ese tipo de barril. Trabajos de construcción. Lo lamento, pero no sé nada sobre esto. Señor Elkins, ¿en serio jamás ha visto un barril como este antes? Se mantuvo firme e indiferente. Investigamos y creemos que usted está involucrado. Los investigadores no se rindieron. Sé de dónde vino este barril, sé dónde lo fabricaron. Aquí no andamos con sigilo. Le dijimos que, en nuestra opinión, él había matado a esa joven. Un momento, disculpen, caballeros.
Hola. Su esposa lo llamó. Sí, lo siento, no puedo hablar. Hablaremos después. Elkins habló con ella unos minutos y luego pidió a los detectives que se fueran. Caballeros, lo siento, no tengo nada que decir. No hablaré más. Me gustaría que se fueran de inmediato. Pero le pidieron que les diera una muestra de ADN. Es mi casa, no tengo nada que decir. Pero se negó. Le diré algo. Nos vamos. Nos vamos porque usted lo pidió, pero regresaremos. Se lo aseguro. Me puse frente a él y le dije, señor Elkins, nos vamos. Pero quiero que sepa algo. Obtendremos una orden. Obtendré una orden para que nos dé su sangre. Y voy a comparar su sangre con el bebé muerto y esa mujer. Y regresaremos. Y lo encerraremos por el resto de su vida. ¿Entiende lo que digo, señor Elkins? Que tenga buen día. Regresaremos. Pero esa fue la última vez que el detective Parpan vio a Howard Elkins. El día siguiente, tratamos de obtener la orden y tardó en llegar. Esa noche nos informaron, nos llamaron para saber si lo habíamos arrestado. Al parecer, su esposa lo buscaba. Al siguiente día apareció. Ese oscuro secreto que ocultó por 30 años, finalmente lo había destruido. La investigación continuó. El forense extrajo una muestra de sangre. El ADN se comparó con el niño no nacido de Angélica Marroquín. El bebé era de Elkins. La investigación sobre la libreta continuó. Se revelaron números de teléfono y nombres. Después de 30 años, ninguno funcionaba, salvo uno. Sí, hola, soy Johnny. La llamamos porque estamos realizando una investigación. Una amiga de Angélica siempre se preguntó sobre ella. Se trata de un incidente que ocurrió en Long Island. ¿Cuándo ocurrió? Bueno, el hallazgo fue reciente. Ella le dijo a los investigadores que pensó que la joven había regresado con su familia y se sorprendió al descubrir cómo su vida terminó. Ella les dio a los detectives la información que faltaba. ¿Qué aparecía aquí lo que usted pudiera saber? Después de perder contacto con Angélica años atrás, la mujer recibió una llamada de ella. ¿Cómo? Dijo que tenía una aventura con su jefe, pero que estaba bien. Es mi ángel, todas las noches. Alquiló un apartamento para ella e iba a dejar a su esposa. Eso me dijo. ¿Pero qué le ocurrió? Pero meses después, la relación se deterioró. No lo sé, creí que había regresado a su país. Lo siento. No sé qué hacer. Angélica le dijo a su amiga que estaba embarazada y su jefe se negó a dejar a su esposa. Angélica le había contado a su esposa sobre la aventura y su jefe amenazó con matarla. Sí, él va a matarme. Su amiga dijo que Angélica parecía asustada cuando llamó. Verme. No sé qué sucedió. Le pidió a su amiga que la viera. Recibí una llamada telefónica. ¿Angélica? Y cuando llegó al apartamento, ¿Angélica? No había nadie allí. La puerta estaba abierta. ¿Angélica? La mesa estaba preparada. No había señales de lucha, ninguna señal de pelea, pero Angélica no estaba ahí. Su amiga esperó un tiempo y luego acudió a la policía. Era muy pronto para reportar su desaparición. Su jefe, y él estaba casado. Pero esa fue la última vez que Angélica Marroquín fue vista. Pero bueno, ella dijo que él la trataba bien. Los investigadores creen que entre el momento en que Angélica habló con su amiga y el tiempo en el cual llegó al apartamento, Elkins apareció y la asesinó. Hay asesinos que suelen traicionar a aquellos que aman, dejando rastros de sus desalmadas acciones. Otros atacan a quienes cifran una confianza ciega en ellos. Clinton, Indiana, es un pequeño pueblo de 5,000 personas. Pero en 1995 ese número empezó a bajar de forma sospechosa. El hospital local atendía las necesidades en materia de salud de sus residentes. Los enfermos iban con la esperanza de recuperarse, y la mayoría lo hacía.
En 1994, después de una intoxicación repentina, Ethel Rockshire se recuperaba Me satisfactoriamente. siento mucho Me mejor. alegra tanto que te estés recuperando. Su esposo John al fin podría relajarse. Es hora, señora Ethel. Ethel regresaría pronto a casa. Todo iba muy bien en cuidados intensivos. El informe del doctor era positivo. Y luego fui a la cafetería a comprar té y una taza de café. Diría que cerca de 15 o 20 minutos después regresé y todo era completamente diferente de cuando me marché. Cuando Rockshire regresó, su esposa sufría un paro cardíaco. Nadie podía explicar por qué esta paciente que se recuperaba sufriría de repente de un fallo al corazón. Para los doctores era un misterio. Mi esposa nunca tuvo problemas cardíacos. Nunca. No tenía historial médico de enfermedades del corazón. Nunca tomó medicamentos ni nada para eso. 3 centímetros cúbicos de EPI. Bien, sigue igual, doctor. De acuerdo, hay que... Ethel Rockshire estaba muerta. La causa oficial de su muerte era un fallo cardíaco. Tendremos que llamarlos. Ethel Rockshire no fue la única. Durante el año siguiente, el número de muertes en el hospital siguió aumentando dramáticamente. Había algo extraño en estas muertes repentinas y misteriosas. Las sospechas surgieron entre el personal. Hora de muerte, 1:37. Esperando obtener alguna explicación del repentino aumento de las muertes en el hospital, la enfermera en jefe revisó los registros del transcurso de los años anteriores. Encontró algunos patrones alarmantes. Entre 1993 y 1994, la tasa de mortalidad había triplicado. En esos 2 años, registraron 102 muertes. La mayoría fueron ancianos. Pero había otro factor de alarma. Casi todos estaban recuperándose antes de morir. Después de revisar los registros, la enfermera encontró una coincidencia. En la mayoría de los casos, había un enfermero en particular a cargo. Este es mi registro. Tenemos un problema. Los datos mostraban un escalofriante escenario. Ella consiguió la información del administrador del hospital esperando haber pasado por alto algo que explicara sus sospechas, pero los registros no mentían. Existía la posibilidad de que un miembro del personal del hospital fuese un asesino. Los pacientes de un pequeño hospital en Indiana morían a una tasa alarmante y parecía que sus muertes no eran accidentales. Revisemos su corazón de nuevo. El terrible hallazgo llegó hasta la cadena de mando del hospital. Llamaron al investigador de la policía de Indiana, Frank Torchy. Detective Turchi, en marzo de 1995 el jefe de policía de Clinton me contactó ya que el abogado del hospital lo había llamado. Antes de nuestra primera reunión hablamos acerca de lo que pudo haber ocurrido y obviamente pensamos en robo de drogas o algo así. No pensamos en una investigación de homicidio. Eso fue lo que menos creíamos. Los investigadores se reunieron con los administradores del hospital. Tenemos un caso inusual aquí. Les dijeron que las sospechas recaían en un enfermero llamado Orville Lynn Mayors. Todo indica En que... ese punto, todo el personal del hospital debía continuar a pesar de sus sospechas. No sé exactamente lo que significa. Como no tenían pruebas de un asesinato, no podían mencionar el nombre de ninguna víctima. En una investigación normal, queremos descubrir quién lo hizo, hallar quién es el culpable. Pero en este caso era todo lo contrario. Parecía que había un sospechoso, pero debíamos averiguar a quién asesinó y cómo lo hizo. Torchy pidió reunirse con el enfermero Orville Lynn Mayors. Quería hablar con él antes de que supiera que estaba bajo investigación. Torchy llegó muy tarde. Lo habían suspendido y él ya había contactado a un abogado, así que supimos que sería un caso muy difícil. Probablemente ese fue
el primer obstáculo en la investigación. El siguiente obstáculo fueron los montones de información técnica que Torchy y sus colegas debían recopilar. Si había pacientes que fueron asesinados, entonces las pruebas estaban enterradas entre montañas de registros. Estuvo allí esos días. Había notas hechas por las enfermeras que ellas entendían, pero nosotros no teníamos idea de qué significaban. Teníamos que tener conocimientos sobre terminología médica para descifrar esos registros. En esta fase preliminar, pero crucial de la investigación, cada detalle importaba. Fuese sobre Orville Lynn Mayors o no. O iba a ser un sospechoso o no sería así. Pero al principio parecía un posible sospechoso. Pero queríamos mantener una mente abierta y yo para mí era muy importante descartar cualquier otra posibilidad sobre esto. Información sobre el caso se filtró a los medios. Torchy temía que la publicidad afectara la investigación. Pero las noticias sobre el ángel de la muerte generaron resultados mixtos. Hizo que la gente supiera que posiblemente había pasado algo. Y estas personas contactaron a la policía diciendo, ya saben, cuando mi esposa o madre o abuela o quien fuese murió en esa unidad de cuidados intensivos, vimos algo que en ese momento nos pareció extraño, sospechoso, pero lo que menos pensaríamos es que la persona que atiende a un familiar es quien lo asesinó. Pues sí, hablamos unos minutos por teléfono. Torchy investigó los indicios que recibió de personas que perdieron a sus seres queridos en el hospital. No. Yo estaba Una mujer sola. recordaba que el enfermero Orville Mayors inyectó algo a su madre justo antes de que falleciera. Ya le había puesto su medicina. La muerte de la mujer encajaba con el patrón. La salud de la paciente mejoraba y de repente sufrió un paro cardíaco. Iba a irse de la habitación. Vez tras vez, los investigadores oían historias similares sobre inyecciones misteriosas con resultados fatales. Creyó que estaba... Eso fue lo que hizo que el caso fuese a toda velocidad. En ese momento, nosotros, los investigadores, debíamos encargarnos de un serio problema y lo más probable es que era un caso de homicidio. La investigación parecía crecer cada día. Torchy creó una base de datos para organizar toda la información. Para probar que Orville Mayors era un asesino, debía hallar evidencia de que las supuestas víctimas habían muerto por causas no naturales. Para que la investigación tuviese éxito, debía determinar cuáles fueron las víctimas del crimen. A fin de descifrar los registros médicos, Torchy reunió a un equipo de especialistas, incluyendo al Dr. Michael Ollinger, experto en asistencia médica de emergencia. Comparó las muertes sospechosas con los registros de pacientes que murieron en circunstancias menos extrañas. Las muertes sospechosas se destacaban. En cada caso, las víctimas eran pacientes en recuperación. De hecho, nos convertimos en detectives médicos. Investigamos esos casos y tratamos de determinar si eran accidentes naturales o inesperados. Los investigadores siguieron haciendo hallazgos. Debían recopilar todo lo que pudieran sobre Orville Mayors y otros posibles sospechosos. Interrogamos a enfermeras, doctores, especialistas de todas las áreas de la salud, nutricionistas y a los conserjes. Todos tenían acceso a la unidad de cuidados intensivos. Así que podíamos considerarlos como posibles sospechosos o descartarlos. Pero todo los llevaba a Mayors. Mi supervisión directa. Una enfermera informó haberlo visto inyectar a un paciente que murió casi al instante. El Dr. Ollinger mandó a los investigadores a clasificar las muertes por su nivel de sospecha. Necesitaban vincular a Mayors con cada caso. Torchy llevó los casos más sospechosos al fiscal Greg Carter. Carter aún no estaba convencido.
En este trabajo existen muchas variables y a fin de acusar y condenar a alguien de un crimen, hay que probar que es culpable más allá de una duda razonable. Así que una asociación o patrón no podía hacer que yo llegase a alguna conclusión. Eso es un grave problema. En ese hospital no hay prácticamente ningún registro. A fin de acusar formalmente a Orville Lynn Mayers, el fiscal necesitaba pruebas forenses de que era un envenenador. Si podíamos hallar una toxina en la autopsia, eso sería un gran paso para encontrar el arma asesina. Pero la toxina no necesariamente tendría que ser el arma. Teníamos que vincularla de alguna manera con el sospechoso. ¿Qué están haciendo? ¿Averiguaron algo más? Pero primero lo primero. Poco. De hecho, Torchy debía hallar la toxina, y eso significaba exhumar a las víctimas. Torchy emprendió la delicada labor de pedir a los familiares permiso para exhumar a sus seres queridos. Debo decirle que necesitaremos exhumar el cuerpo para hacer una autopsia. Si la evidencia existía, estaba enterrada con la víctima. Lo agradezco y seguiremos en contacto. Fue algo muy difícil para ellos y obviamente también para nosotros. Creo que los familiares sabían que los investigadores tratábamos de hacer todo lo posible para resolver este caso y descubrir por qué su familiar murió. Finalmente empezaron las autopsias. El forense buscó una variedad de toxinas, pero no halló absolutamente nada. Cuando hicieron las primeras 2 o 3 autopsias y no hallaron una evidente causa de muerte o una toxina, nos desanimamos. Pero luego nos dimos cuenta de que era inusual que no hubiese una causa evidente de muerte. Era un nuevo enfoque para dirigir el caso. El hecho de que no hubiese nada sospechoso aumentó las sospechas. De hecho, podía ser su pista más importante hasta ahora. El Dr. Ollinger analizó los electrocardiogramas de las víctimas en búsqueda de un patrón común. El patrón que reconocimos fue que muchos de esos pacientes murieron de una repentina pérdida de actividad cardíaca. Sus corazones latían bien y de repente, en menos de un minuto, sus ritmos cardíacos se ensanchaban y luego morían. El Dr. Ollinger concluyó que cualquier sustancia que hiciera que los pacientes murieran así debía estar en el cuerpo. Por esa razón no resaltaría en la autopsia y permitía que el asesino pasara desapercibido. Sería el veneno perfecto. En Indiana, los pacientes de un hospital morían misteriosamente. Los investigadores sospechaban de un envenenador. Los forenses buscaron toxinas que pudieran matar rápidamente sin dejar rastros. El doctor Michael Ollinger conocía una sustancia con esas características: cloruro de potasio. El cloruro de potasio puede matar a una persona saludable. No sería ilógico que se les hubiese dado cloruro de potasio a estos pacientes, ya que causaba muertes como las que vimos, que consistían en una paralización repentina de la actividad cardíaca. Mira esto. Para probar esta teoría y formar un caso, Ollinger sugirió al investigador Torchy que llamara a un toxicólogo y a un cardiólogo. Llamaron al toxicólogo Brent Forby para que ayudara en el caso. Como el potasio está presente en el cuerpo, sería difícil probar si se usó como veneno. Cuando una persona muere, sus niveles de potasio desaparecen en unas horas. Determinar si un paciente ya muerto ha sido inyectado con potasio, particularmente después de ser exhumado, es muy difícil. De hecho, es prácticamente imposible. Un corazón saludable usa potasio para controlar su ritmo. Un exceso de potasio hace que el órgano se agote y se detenga. Y aunque el hallazgo de potasio durante la autopsia no probaría nada, una víctima de envenenamiento por potasio suele mostrar señales de esta toxina. El cardiólogo Eric Pristowski buscó estas señales. El potasio es como el alma de la membrana celular. En la concentración correcta permite un flujo de electricidad normal en la célula.
Si el corazón recibe una cantidad enorme de potasio de forma muy rápida, sucede que la membrana del corazón se daña y se detiene el flujo eléctrico. Si eso sucede, el corazón se detiene. ¿Usa esa droga? El potasio no solo es sigiloso, sino que también es fácil de obtener. Muéstrenos dónde la Sí, guardas. lo guardamos por aquí. Los detectives descubrieron que un enfermero podía tomar un frasco de cloruro de potasio del hospital sin que nadie se diese cuenta. Aquí guardamos las drogas. Un frasco de cloruro de potasio podía ser el arma asesina que el investigador Frank Torchy necesitaba. Obviamente necesitaba una orden para registrar la propiedad de Lynn Mayors y no podíamos obtenerla. La información que recibimos y que despertó nuestras sospechas sobre lo que hacía era de incidentes ocurridos 2 años antes de nuestra investigación. Así que no estaba en el tiempo adecuado para que obtuviésemos una orden de registro. Torchy trató de interrogar a Mayors, pero su abogado no permitió que diese respuestas específicas. Bien, gracias. El caso estaba a punto de estancarse. Greg Carter y Frank Torchy necesitaban evidencia más contundente para obtener una orden de registro. La presencia de la sustancia Entonces que... usted y Lynn son compañeros de cuarto, ¿no? Contactaron al compañero de Mayors. Él se mudó a mi casa y... Al principio tenía dudas de hablar con las autoridades. Si Lynn está involucrado en esas muertes... Pero con el tiempo se ganaron su confianza. Era el dueño de la casa donde vivía con Mayors. Dijo que un día, mientras limpiaba el garaje, encontró unos frascos de cloruro de potasio. Al menos, ya se había hallado el arma asesina. ¿Estaría dispuesto a afirmar esto? El sujeto les dio permiso para que registraran su casa. Este es el permiso. Hallaron más frascos en la residencia. También... Una cosa llevó a la otra, y el hallazgo permitió que obtuvieran una orden para registrar la camioneta de Mayors. Allí encontraron más frascos. Fueron guardados como evidencia. Oye, Frank. Después de vincular a Mayors con el cloruro de potasio, los detectives debían descartar cualquier otra causa de muerte. Muchos de los pacientes murieron de fallo cardíaco. Pero como se sospechaba de un envenenamiento, el cardiólogo Bruce Waller analizó los corazones de las víctimas para hallar evidencia. Busqué obstrucciones en las arterias, vi si hubo un ataque cardíaco y examiné las válvulas y otras partes del corazón. Si el corazón era completamente normal, eso indicaría que una toxina fue la causa de la muerte. Los corazones eran saludables. Las sospechas fueron confirmadas. Los investigadores reunieron suficiente evidencia para arrestar a Orvin Lynn Mayors bajo sospecha de homicidio. La evidencia mostró que Lynn Mayors llevaba a los pacientes a la unidad de cuidados intensivos, lo que le daba la oportunidad de estar a solas con el paciente, inyectarle el cloruro de potasio, causando la muerte del paciente, y hacerlo parecer como si la persona hubiese empeorado en su dolencia y luego muerto. La investigación duró casi 4 años, pero al final obtuvo resultados. Orvin Lynn Mayors fue hallado culpable y sentenciado a 360 años en prisión. No hay peor engaño que una confianza traicionada. Cuando esta traición se vuelve homicida, la policía se vale de la ciencia forense para vengar a las víctimas de una confianza rota.